Son considerados el mayor pueblo sin Estado del mundo. A lo largo de la historia, los kurdos han sido perseguidos por los países que rodean esas zonas donde están asentados o por los países en los que habitan. Muchos dicen por sus ansias independentistas y sus ganas de tener un territorio al que ellos puedan llamar nación. La represión contra el pueblo kurdo es tal vez uno de los puntos en común que pueden tener en este momento Turquía e Irán, países vecinos que están dispuestos a mitigar cualquier alzamiento por parte de los kurdos y también para recordarles que son una minoría en su territorio. Todo lo contrario ocurre en Irak, en donde cuentan con una región autónoma, tienen libertad e incluso cuentan con una economía que en cierta forma resulta próspera. Los voy a poner entonces en contexto. Los kurdos están esparcidos por la zona de Medio Oriente, ocupan amplias zonas del este de Turquía, el noreste de Siria, el norte y el este de Irak y buena parte del oeste de Irán. También hay algunas comunidades pequeñas en territorio armenio, pero no tienen un Estado, es decir, no existe una República de Kurdistán, no existe una República kurda o Estado kurdo. Veamos algunos datos básicos para entender entonces de qué estamos hablando. El pueblo kurdo es étnicamente heterogéneo, se calcula que son entre 40 y 46 millones de personas alrededor del mundo que hacen parte de los kurdos. La mayoría son musulmanes suníes, aunque también dentro de ellos hay algunas minorías cristianas, por ejemplo, entre otras. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es esta noticia relevante ahora? ¿Por qué es importante? ¿Por qué están tomando relevancia en los últimos días? Pues precisamente por unos hechos recientes. Días atrás, las comunidades kurdas en el norte de Siria han sido blanco de bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas turcas. Todo esto en represalia por el supuesto ataque terrorista que ocurrió en Estambul el pasado 13 de noviembre, aunque el Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, de la zona del este de Turquía, han negado tener algo que ver con ese ataque en la ciudad de Estambul. Y también recientemente ustedes recordarán las manifestaciones que han tenido lugar en Irán. La mayoría de ellas han tenido lugar justamente en el Kurdistán iraní. Pues el gobierno de Teherán ha reforzado la presencia de los integrantes de la Guardia Revolucionaria en esa zona para reprimir las marchas y también por ello, ha atacado algunas posiciones del Partido Democrático del Kurdistán iraní, que también tiene presencia en Irak. Es un poco confuso, pero ya lo vamos a analizar aquí con nuestros invitados. Es por eso que hoy en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿por qué los kurdos vuelven a quedar bajo fuego? ¿Qué hace la comunidad internacional para poder garantizar sus derechos? ¿Y por qué los kurdos temen un posible acercamiento que podría estarse gestando entre el gobierno sirio y el gobierno turco, que hace unos meses era prácticamente imposible? ¿Y por qué los hechos recientes tienen un alcance a nivel regional y podrían tener alcance a nivel internacional en el mediano plazo? Para analizar este tema hemos invitado a Gabriel Clavijo, él es politólogo e internacionalista, también es magíster en estudios políticos e internacionales, me acompaña aquí en el estudio de France 24 y desde la ciudad de Málaga en España se conecta Julián Mateos, él es analista en políticas de seguridad y defensa, se conecta desde la ciudad de Málaga en el sur de España. Ustedes, nuestros televidentes, recuerden que ustedes también hacen parte de este debate, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales, ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24, todo junto, todo pegado. No olviden también, ya para terminar, que todos nuestros contenidos ya también están disponibles en diferentes plataformas de podcast, nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Julián en la ciudad de Málaga, luego vamos con nuestro invitado en el estudio para conocer posiciones sobre este tema y retomo una frase que dije en la introducción. Julián, bienvenido al programa. Nuevamente, los kurdos bajo fuego, esta vez fuego cruzado por parte de los iraníes y los turcos. ¿Qué se puede analizar de esta situación desde su punto de vista? Pues mira, en primer lugar, dar también las buenas noches y es verdad, decías en la introducción, es algo complejo, es algo difuso y muchas veces cuando pensamos en Oriente Medio se nos viene a la cabeza el conflicto tradicional árabe, en este caso israelíes con palestinos, pero es verdad que tenemos al pueblo kurdo en esa refriega también y en ese conflicto constante. Y me apuntabas muy bien la frase nuevamente,
porque ya no nos encontramos solamente con un conflicto regional, sino que hay muchas más aristas que lo pueden hacer un conflicto en este sentido, desde luego, de interés internacional. Los kurdos hasta hace bien poco, 2019, aliados de Estados Unidos, han sido la punta de lanza contra Daesh, contra el Estado Islámico, en la guerra que se ha librado para expulsarlos de la zona y además en este sentido el propio ataque de Turquía no es un elemento nuevo, no hay que desdeñar en este sentido de que desde 2016 ya se habían lanzado 3 ofensivas contra territorio kurdo, creando una franja de seguridad, la última que fue la única en la que hubo disputa concreta contra soldados, en este caso sirios, fue mediada por Rusia y yo creo que eso es una cosa muy significativa del momento actual, que es también medir cómo el tradicional contrapeso o mediador de la zona, que era Rusia, en la situación que tiene en Ucrania, cómo va a actuar en este momento. Paso ahora a darle la bienvenida a Gabriel aquí en el estudio de France 24. Gabriel, gracias por acompañarnos hoy en el programa y también la misma pregunta como punto de partida. Los kurdos bajo fuego otra vez, ¿qué se puede analizar? Pero esta vez de pronto ve uno, 2 países muy importantes en la región atacando por sus diferentes motivos a esta minoría. Bueno, es una nueva fase del conflicto que ya lleva larga data, es un conflicto que no es nuevo, es un conflicto antiguo y es el reencauche de unas nuevas exigencias, de unas nuevas dinámicas internacionales. Vemos que Irán, vemos que intereses de Turquía, vemos que Siria también está metida, entonces vemos una nueva dinámica dentro de unos actores que están cobrando potencia, que están cobrando impacto dentro de la región y que buscan asegurar sus poderes dentro de la región. Si nosotros vemos a Irán como un eje de poder, de peso en Medio Oriente, igual que Turquía, que también está buscando bajo el gobierno de Erdogan tener una posición muy fuerte dentro de la región, entonces creo que este leitmotiv del pueblo kurdo es perfecto para que juegue con los intereses regionales de estas potencias medias que están en ascenso dentro de Medio Oriente. A ver, para entender un poco los hechos, estos bombardeos por parte de Turquía y de Irán en las diferentes regiones donde hay población kurda, hay que entender, para ponernos en contexto, Gabriel, ¿por qué Turquía, Siria e Irán no quieren comprometerse con esa integridad territorial del pueblo turco, un anhelo de un Estado donde puedan entrar todos los integrantes de este pueblo kurdo? Pues bueno, desde el Tratado de Sèvres en 1920, cuando se le dio el reconocimiento internacional al pueblo kurdo, que no fue ratificado por ninguno de los firmantes después, y en Lausana, que fue la descomposición y la destrucción casi del Imperio Otomano, ahí sí hubo reconocimiento internacional, partimos de que se borró al pueblo kurdo del ámbito y del concierto internacional. Esto genera una serie de expectativas, de exigencias, de demandas, de rencores históricos por parte del pueblo kurdo y por parte de los países en donde quedó dispersa toda esta población, una serie de represiones. Sí. En mayor o en menor medida, muy sangrientas algunas, otras han pasado por debajo de la cuerda, u otras simplemente han sido invisibilizar al pueblo kurdo. Sin embargo, para los países no les conviene perder territorio, porque sería la creación de un nuevo Estado, un nuevo actor internacional, y no les convendría tampoco perder o darle la posibilidad para un nuevo actor internacional que por supuesto va a tener el respaldo de toda la comunidad internacional por mera solidaridad y por el sufrimiento del pueblo kurdo históricamente, sí, que no va a hacer juego a sus intereses regionales. Entonces creo que ni Irán ni Turquía están interesados. De pronto Irak es un caso aparte, como tú bien dijiste. Tiene cierto reconocimiento el pueblo kurdo, tiene un estatus de autonomía y efectivamente tiene un grado de prosperidad económica y social, sí, mucho mejor que sus hermanos que están en los otros lados de la frontera. Claro. Vámonos ahora al presente, Julián. Hablar de lo que ha desencadenado estos bombardeos recientes en la zona del norte de Siria. Hablo exactamente de ese ataque terrorista que mencionaba yo en la ciudad de Estambul. Este ataque, desde su análisis, ¿qué tanto es verdaderamente un ataque provocado
en señal de protesta contra el gobierno del presidente Erdogan, o esto qué tanto tiene componente político para Erdogan justificar esta operación militar en un momento en el que él está en campaña, porque hay elecciones presidenciales en Turquía el año entrante. Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. De los dos actores que tenemos en la situación actual, y me derivo un poco, en Irán, por descontado, todos sabemos por las circunstancias actuales que tienen, por lo tanto es una pantalla perfecta. Y con respecto a la segunda parte de Turquía, en mayo del 23 tenemos elecciones, por lo tanto efectivamente parece ya una precampaña a todas luces, porque desde el punto de vista de la investigación y de la justificación, pero sobre todo también de la motivación, no tiene sentido, es decir, que los kurdos cometieran el atentado del 13 de noviembre, porque no está dentro de ningún tipo de campaña ni de respuesta que lo justifique. Y sin embargo, en este sentido, pues es una excusa perfecta que blande en este caso Erdogan, pues para el inicio de esta campaña que, como comentábamos, no es solamente en ese sentido un acto más de la propia pre-campaña, sino que a mi juicio, y lo comentaba antes el compañero, de cara a establecer posiciones de jerarquía como potencias medias en la zona, insisto a lo que decía al principio, y Turquía lleva tiempo intentando ser una potencia, en este caso concreta en la zona, con influencia regional, no se puede escapar desde luego la situación de Rusia, que en ese sentido tiene y ha tenido una presencia importantísima en Siria, la tiene con bases navales, con salidas al Mediterráneo, y esa debilidad de Rusia yo creo que está siendo utilizada por Turquía a modo de medida para ver en qué situación están las espadas en este sentido con respecto al equilibrio de fuerzas. Gabriel, aquí en el estudio de France 24, cito unas palabras del señor Salah el-Dine Ahmad, un ciudadano kurdo de 55 años en la franja de frontera entre Siria y Turquía. Él dice: somos víctimas de una erradicación. Aquí hay un intento por eliminar del mapa a los kurdos, como en el pasado sucedió tal vez con los armenios, por ejemplo. Bueno, hablar de un exterminio, un genocidio, como el del pueblo armenio, que fue terrible, fue horroroso por parte del pueblo turco, que aún no lo reconoce, sí, por demás, pues sería un poco avesado hablar de eso. Pienso más bien que a Turquía le interesa es acabar con dos vertientes, sobre todo con una, voy a centrarme en el Partido Kurdo de los Trabajadores, el PKK. El PKK es un partido que está funcionando desde hace 40 años, que ha tenido una reivindicación en su inicio de autonomía total del Estado turco y de la creación del Kurdistán. Más recientemente ha moderado un poco su posición y ahora busca un régimen autonómico dentro del Estado turco, algo muy parecido a lo que sucede en Irak. Pero que siempre ha tenido un componente muy fuerte de ataques terroristas, un componente muy fuerte de ataque a la población turca, una tradición de atentados terroristas, básicamente. Son los enemigos número uno del gobierno de Erdogan. Y, por otra parte, los atentados del reciente noviembre 13 en Estambul implican otro actor nuevo dentro de la ecuación, y es el YPG, que son las milicias de defensa popular del pueblo kurdo, pero en Siria, o sea, los kurdos sirios, no los kurdos en Turquía, sino los kurdos sirios. En esa medida, Erdogan ha sido muy agresivo y ha bombardeado estos pueblos en Siria, lo cual puede generar una desestabilización total del sistema. Sí. Y sumémoslo también al asesinato por parte de la Guardia de la Moral del régimen iraní de la chica kurda de 16 años, Mahsa Amini, perdón. Y eso ha generado también encrespar los ánimos dentro de la población kurda en Irán. Entonces vemos que hay tres factores, tres vertientes que están caldeando los ánimos en Turquía, en Siria y en Irán. Y Turquía está
empezando a pescar en río revuelto ahí. Entonces no creo que busque exterminar al pueblo kurdo, además son 40 millones de personas, 19 millones en Turquía, pues es la minoría más grande de Turquía, es la minoría más grande en el Medio Oriente. No creo que se piense exterminar como tal, pero sí hay un interés muy fuerte en acabar toda resistencia política y militar que presenta esta minoría. Eso en cuanto al lado turco. Paso a preguntarle entonces a Julia por el lado iraní, que ya también le voy a preguntar por ese tema. Gabriel, allí también se están gestando problemas en esa región del oeste de Irán. La Guardia Revolucionaria la han desplegado allí para mitigar el impacto de las protestas y también ha habido ataques, muy fuertes ataques, incluso del otro lado de la frontera, en territorio iraquí. ¿Cómo es el estatus de los kurdos dentro de la República Islámica de Irán? ¿Han sido blanco de ataques a lo largo de la historia o esto es algo nuevo para esta minoría en ese país? En realidad, yo creo que para el pueblo kurdo, como etnia, como contingente en este sentido, los ataques que han subido en cada uno de los países en los que están asentados no son nuevos. Y lo que se refería al principio en este sentido, es verdad que ese reconocimiento, ¿no?, como entidad nunca ha ido ligado a un reconocimiento territorial, por lo tanto siempre han tenido ese estatus, entendamos la palabra, de huéspedes no deseados en los países en los que residen, en los que se habitan, que además no dejan de ser un ente supranacional. Y en concreto en Irán, pues sí, puede ser con respecto a la zona, con respecto al gobierno del Estado receptor, el país en el que tengan la dificultad mayor en este sentido. Y no solamente estos ataques y ese despliegue de Guardia Revolucionaria no es solamente un intento por, en ese sentido, erradicar desde el punto de vista de las esperanzas futuras, sino dar un aviso en el caso de que no se va a tolerar pues un ejemplo como lo que se ha instalado en este sentido en el Kurdistán iraquí, porque es verdad que tanto el PKK como los kurdos en conjunto ya no están en esa línea de independencia total, de Estado totalmente independiente, sino que buscan ese germen autonómico que ha entrado en Irak y que yo creo que en este sentido los gobiernos iraní y turcos temen que se propague, porque además no sería en este caso una reivindicación tan criticable como puede ser la creación de un Estado independiente, e intentan que ese germen de cierta independencia, sí, de cierta autonomía, no germine en sus territorios. Gabriel, su opinión sobre el caso iraní. Yo estoy de acuerdo con mi colega en España. Creo que esto va a generar muchas preocupaciones en el gobierno de Irán, en el gobierno de Turquía. Creo que la posición del gobierno iraní también temen que las manifestaciones populares se conviertan en un problema que se les salga de la mano y que el régimen no pueda controlar. En este momento se está viendo la gran simpatía que tiene el mundo entero por la causa de esta chica, la gran simpatía que tiene toda la población, todos los medios internacionales frente a la causa kurda iraní. A pesar de que es un régimen autócrata y es una dictadura, básicamente, tiene implicaciones dentro de la gobernanza y gobernabilidad. Sí. Eso genera también muchos cuestionamientos a nivel internacional, si bien no les importa mucho a los ayatolas, ¿qué dirá la prensa internacional? Sí tiene un componente de peso. Además, hay factores y hay síntomas del malestar que vive el gobierno iraní. Nomás citemos en el Mundial de Fútbol, hoy en Irak, en Qatar, la simpatía que ha tenido las barras iraníes y la censura que han tenido las barras iraníes y las amenazas que han habido frente a las familias de los jugadores de fútbol que han sentado su posición de simpatía con la causa kurda, de represalias con sus familias en Irán. Sí. Eso es un síntoma del gran malestar que genera para el régimen de Irán estas manifestaciones populares que se están dando. Leyendo algunos análisis de diferentes autores internacionales, se encuentra uno con algunos de ellos que coinciden en decir que se están empezando a reunir ciertos factores muy puntuales allí en el Kurdistán iraní
como para estar pensando en que se está gestando allí una especie de rebelión, de revolución allí regional, que pues no se sabe si pueda trascender o no, si sigue la presencia de la Guardia Revolucionaria allí mitigando todas estas, el impacto de las manifestaciones ciudadanas, pero que hay unos componentes muy discientes que hacen pensar que no es un levantamiento común y corriente como puede haber, como hemos visto en años anteriores en las calles de otras ciudades iraníes. Sí. Quiero escalar este tema un poco a la escena internacional y aquí hay un punto importante que quiero analizar y es la relación que tienen los kurdos con Estados Unidos y que han tenido los kurdos con la OTAN. Y en este momento Estados Unidos no ha dicho absolutamente nada, ni la comunidad internacional ha dicho absolutamente nada por estos bombardeos que está realizando Turquía en el norte de Siria y esta represión en el oeste de Irán. Voy a hacer la ronda a la inversa, entonces continúo con Julián en la ciudad de Málaga. Aquí, ¿qué se puede decir de esta relación y el silencio de Estados Unidos y de la Unión Europea cuando en los últimos años apoyaron a los Peshmerga? Pues mira, es muy significativo y además es otra arista de conflicto porque efectivamente, y citando a las propias milicias YPG, Estados Unidos ha sido el principal aliado en este caso del pueblo kurdo y ha habido un abastecimiento, una formación y un combate conjunto de las YPG con soldados estadounidenses desplegados en la zona contra el Daesh, contra el Estado Islámico y efectivamente comentabas que es el aliado principal que había dicho la OTAN, pero es que no se nos tiene que olvidar que Turquía también es OTAN. Es decir, nos encontramos con una contraposición de dos aliados en el seno de la Alianza Atlántica. Turquía, evidentemente, no tiene el peso de Estados Unidos, pero sí tiene un peso muy regional de contrapunto y de puerta de entrada a Asia dentro de la Alianza Atlántica. Es más, hay en este sentido misiones con establecimiento de contingentes en territorio turco dentro de la Alianza Atlántica de protección de fronteras. Por lo tanto, de ahí de la forma de unificar en este sentido una respuesta, me parece que viene el hecho de que no tengamos todavía pues eso, un comunicado, una comunicación, que desde luego no se puede parecer mucho lo que sería una crítica, porque nos encontramos con eso, con que tenemos dos actores antagónicos con respecto a los intereses en el conflicto, pero que sin embargo son socios dentro de la Alianza Atlántica. Claro, y por este lado, Gabriel, su opinión. Bueno, yo voy a tomar desde el punto de vista de la Unión Europea, ya que mi colega lo ha tomado desde el punto de vista de la OTAN. Y Turquía es supremamente importante para la Unión Europea. La posición geográfica de Turquía la hace estratégica para los intereses de la Unión Europea en el Medio Oriente y sobre todo en cuestiones de migración. Turquía puede funcionar como un estado tapón que permite que las migraciones masivas de estados de Asia Central y de estados del Medio Oriente sean contenidas dentro de las fronteras turcas. Si bien el régimen de Erdogan no ha presentado la misma cercanía tradicional que ha tenido Turquía con Europa, ha habido un distanciamiento un poco más evidente bajo el gobierno de Erdogan. Turquía sigue siendo una pieza clave y fundamental de la Unión Europea. Obviamente no ha entrado a la Unión Europea por ciertos temores, obviamente por su religión, hay que decirlo, son musulmanes. El primer estado musulmán en la Unión Europea, pues es difícil que pase, pero sí es muy importante tener a Turquía dentro de la Unión Europea, jugando a los intereses de la Unión Europea, y creo que eso también responde un poco al silencio que ha tenido la Unión Europea o la prudencia para condenar los actos de agresión evidente que tiene el régimen de Erdogan frente al pueblo turco. Importante ese punto. Además que también tenemos que hablar de otra coyuntura importante, es la crisis energética que está viviendo Europa en este momento y que muchos de los gasoductos que van a traer gas desde Azerbaiyán o desde otros puntos de Asia Central van a pasar por territorio turco. Entonces, a Bruselas le conviene tener contento a Ankara y tener contento a Erdogan. Y también por otro factor y otro actor importante que pongo sobre la mesa, Rusia. El conflicto con Ucrania. Turquía ha sido el país mediador y es el que ha estado tratando de poner a conversar a Kiev y a Moscú y ha incluso puesto su territorio a disposición para esta mesa de diálogo. Pero aquí Rusia empieza a jugar un papel distinto con Turquía porque ya no le parece muy agradable verlo haciendo operaciones militares, Julián, en el norte de Siria, porque aquí va contra sus intereses. Aquí chocan Moscú y Ankara.
Efectivamente, y además en los últimos años, tanto Moscú como Ankara han tenido una relación de continuos enfrentamientos que luego han tenido momentos en los que se ha rebajado la tensión, pero hay una cosa indispensable, como bien comentabas, y es que el principal aliado de Bashar al-Assad, el principal aliado del gobierno en este sentido sirio, es Rusia. Por lo tanto, efectivamente, la influencia que Rusia ha tenido y que plantea tener con respecto a Siria es totalmente amenazada desde el punto de vista que Turquía quiere ocupar parte en el reparto de esa plaza. Por eso, en ese principio, lo que en un momento podía parecer buenas maneras o ese momento de fraternal en el sentido de actuar mediante el punto de la mediación, en el momento en que Rusia percibe o ve incluso la posibilidad, como se plantea, y que no es desdeñable, de una operación terrestre en Turquía, hace que en ese sentido ya vea la intención desde otro punto de vista. Y en este caso va a ser también una vara de medida para Rusia. Es decir, tiene un conflicto abierto en Ucrania que desde luego no le va bien, que le ha supuesto un menoscabo no solamente a su capacidad militar, sino a eso que se conoce en este sentido, ¿no?, como la persuasión. Es decir, en la teoría del espectro de la guerra, el momento de evitar la guerra es el temor del enemigo a que en este caso me supere o a no ser capaz de superarlo. Evidentemente, esa teoría del espectro de la guerra la está perdiendo en Ucrania, y hay que ver si en ese sentido Turquía es capaz de ir un poco más allá y seguir midiendo la capacidad de respuesta diplomática en un primer momento, y luego ya veremos más adelante de Rusia en la zona. Ya lo veremos efectivamente. Julián, Gabriel, por este lado su opinión sobre el papel de Rusia aquí, importante actor en este conflicto o en esta situación. Bueno, yo creo que el papel de Rusia en este momento se ha visto un poco opacado. Rusia está distraída en otros asuntos, está más metida dentro del problema ucraniano en este momento. Sin embargo, Rusia tiene sendos intereses en la región. Estoy hablando, por ejemplo, de los gasoductos que tiene, la posibilidad de el comercio de gas natural con el bloque de la Unión Europea es fundamental. Europa también tiene intereses muy grandes para los recursos rusos, y estos pasan por el norte de Siria y por toda Turquía. Entonces creo que Rusia en este momento está un poco distraída con el asunto de los ucranianos, de Ucrania. Sin embargo, creo que Rusia puede tener su papel de mediador y de buen facilitador, buen amigo o buen gestor de los intereses para estabilización regional. Sin embargo, los ataques de Turquía a la población sirio-kurda, teniendo en cuenta que el régimen de Bashar al-Assad es claramente un aliado fundamental para Vladimir Putin, puede alterar esta posición rusa y puede fortalecerla, o puede, por decirlo de alguna manera, hacerla más dura frente a Turquía. Y eso genera mucha más inestabilidad, porque entonces estaría dándole la razón a la Unión Europea para fortalecer su posición frente a Rusia, sumado a la posición que tiene con Ucrania. Sí. Entonces, es la tormenta perfecta para la escalada de un posible conflicto regional. ¿Qué hay de esos comentarios, Gabriel, que han dicho desde el gobierno turco? Lo ha dicho incluso el presidente Erdogan en algunas entrevistas, que estaría dispuesto a conversar con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, pese a que la relación ha estado rota entre los dos países desde el comienzo de la guerra en Siria. Ahora parece que al tener un enemigo en común, que serían estas fuerzas del YPG, podría llegar a un punto de por lo menos un acercamiento. ¿Lo ve usted factible, posible? Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Partamos de ese principio. Podría pasar bajo esa óptica. Sin embargo, creo que está demasiado lejos Erdogan de Putin, ¿sí? Los intereses de Erdogan de configurarse como una potencia media regional van en contravía directa con los intereses de Putin de mantener el control regional dentro de Asia Central, y sobre todo también porque le conviene tener a los vecinos musulmanes de Asia Central muy tranquilos para sus intereses en el Cáucaso. ¿Sí? Recordemos que
el Cáucaso es una región estratégica por su cercanía y por sus límites con Ucrania. Entonces, es un delicadísimo juego de ajedrez que Putin tiene que mantener lo más estable posible sin ir a alterar a Erdogan. También es importante tener en cuenta y mencionar el carácter de Erdogan. Erdogan es una persona supremamente irascible y autoritaria. Entonces, no es tan indescifrable o casi que desconocido en su forma de ser como Donald Trump, que a veces tenía unas salidas en falso que dejaban al mundo desconcertado. Sin embargo, Erdogan es una persona que hay que mantener tranquila, Sí. porque su personalidad es un poco fuerte, difícil. Vamos a preguntarle a Julián en la ciudad de Málaga por esta posible reunión entre Erdogan y Bashar al-Assad o ese acercamiento Damasco-Ankara. Gabriel mencionaba esa necesidad de mantener la presencia en la región y mantenerse como un actor sólido en la región, pero es que también en esa región a los iraníes les importa también mostrarse fuertes y mostrarse estables. Entonces, sumo también a Irán en ese conflicto, en ese escenario y en ese posible encuentro. Yo partiría en este caso en dos conceptos principales, es decir, el hecho en sí de la reunión, de la posibilidad de que se realice esa reunión, no es nada descartable, porque en este caso, antes de 2011, tanto la República de Siria, en este caso, como Turquía, eran aliados y socios comerciales muy importantes y además con amistades, con afinidades personales. Por lo tanto, el hecho en sí de que se produzca esa reunión, además enmarcado en esa campaña publicitaria, en este sentido, vinculadas a las elecciones turcas, no es descartable. Que esa reunión como tal tenga visos de fructificar, que de esa reunión salgan acuerdos concretos, que de esa reunión se rebaje la tensión, creo que es prácticamente imposible. Primero, porque las posiciones en este sentido de Turquía y de Siria son antagónicas, con independencia en este caso del odio común o del inconveniente común que ambos tienen con los kurdos, pero las posiciones entre ambos países son antagónicas y además en este sentido no hay que olvidar que todavía a día de hoy Turquía plantea un apoyo poco disimulado de las fuerzas opositoras armadas en Siria. Y luego, además, en este sentido, pues hay otro factor importante y es la influencia que tiene Rusia con Bashar al-Assad. Y en este sentido, como hemos comentado el colega con anterioridad, a Rusia no le interesa perder en este sentido esa capacidad, primero de influencia sobre Damasco y en segundo lugar de influencia regional. Por lo tanto, también parece difícil que Rusia permita que ese encuentro fructifique. Y dos preguntas rápidas, Julián, para hacer la ronda a la inversa. Uno, ¿hay posibilidades de un ataque terrestre a gran escala por parte de las fuerzas turcas en el territorio sirio, como lo ha dicho el presidente Erdogan? Y dos, estos ataques en Siria, ¿qué tanto le dan la sartén por el mango a Turquía para entorpecerle el camino a la Unión Europea y a la OTAN? Me refiero al ingreso de Suecia y Finlandia. Pues mira, respondiendo de forma muy breve y en este sentido, empiezo por la segunda. No creo que Turquía, en este caso, busque un enfrentamiento directo o, en este sentido, una contraposición concreta y antagónica con sus socios de la OTAN, porque al final son sus socios. Por lo tanto, en este sentido, creo que va a llevar una presión de una forma muy limitada. Y con respecto a la posibilidad del ataque terrestre, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la razón militar, todo hace pensar que no es posible, que no se va a realizar. Pero esa forma impulsiva que decía el compañero de Erdogan, que yo me atrevería a elevarlo a vehemente, él hacía una comparativa, ¿no?, con esa reacción que podía tener Donald Trump, pero Donald Trump tiene un sistema de contrapesos, el power balance que Estados Unidos, que lo frenaba. Erdogan no tiene ese contrapeso en su gobierno. Es un gobierno democrático, pero muy presidencialista, muy autoritario en ese sentido. Por lo tanto, lo que la razón indica que no es posible, en manos de Erdogan no es descartable. Voy a dejar una pregunta para la conclusión, ya me queda un par de minutos para finalizar el programa. Hemos analizado este tema desde el lado turco, desde el lado sirio, desde el lado de los iraníes, OTAN, Unión Europea. A todas estas, ¿qué pueden hacer los kurdos?
para toda esta situación. ¿Qué van a hacer? ¿Quién los va a ayudar? ¿Cómo se van a defender o cómo van a responder? Gabriel. Bueno, los kurdos creo que van a hacer lo que han hecho durante 40 años. Lo principal es resistir como sociedad. Es la principal arma que ellos tienen y lo han hecho efectivamente y muy exitosamente. Resistir como nación dentro de sus intereses, su historia, sus componentes que los unen como pueblo, han sido muy exitosos y no se han dejado disgregar. 40 millones de personas en varios países conservan su idea de nación y su deseo de construirse como un Estado. Eso es lo primero que van a hacer. Lo segundo, la comunidad internacional va a continuar, pienso que en algunos momentos, dando sus posiciones, condenando los actos o condenando o llamando a la paz o llamando al entendimiento de las naciones. No creo que haya una intervención de defensa explícita para el pueblo kurdo. Sí. Por ninguna de las potencias, como hemos visto acá. A la Unión Europea no le interesa, ni a la OTAN tampoco, desplegar fuerzas, teniendo en cuenta que Turquía también está metida ahí. Obviamente no van a ir en contra de los intereses de sus propios miembros, ni tampoco de los intereses de un socio estratégico dentro de la región como es Turquía. Claro. Otro factor es, teniendo en cuenta que Erdogan... Puntual, por favor, que se me acaba el tiempo. Teniendo en cuenta que Erdogan, la personalidad ¿sí? que tiene tan violenta en ciertas formas, pues van a tener que dejar un poco al lado al pueblo turco. Julián, su conclusión rápidamente, por favor. Pues efectivamente es muy similar. Es decir, se puede esperar cualquier cosa. Insisto, la razón indicaría que la escalada violenta no debe ir a más, pero en manos de quien estamos y especialmente de los líderes tanto de Turquía como de Irán, nos podemos esperar cualquier cosa. Bueno, pues a Julián y a Gabriel les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Maestre y la producción de invitados a cargo de Lina Guzmán y Samuel Salgado. Gracias por su sintonía. Sigan con France 24.